Muy bien, Vero. Porque después nos íbamos a querer matar. Pero bueno, ahora sí, vamos de vuelta para la versión grabada. Hola, ¿qué tal a todas? ¿Cómo están? Yo soy Vero Casiraga. Gracias, Antonella Pochettino, por la invitación. Bueno, yo, para quienes no me conocen, me presento rapidito. Me dedico a la intervención neurolingüística, fundamentalmente a lo que es el área del lenguaje. Tengo un espacio que es Encuentro Fono, que seguramente habrán seguido para acceder al enlace y demás, que es pensado para otras colegas, en donde nosotros hacemos jornadas, actividades, materiales, un poco de todo. La idea del encuentro de hoy es empezar a pensar en los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos cuando yo me quiero poner a decirme, bueno, voy a dedicar al lenguaje, tratar Se cortó. ¿Se cortó para todas? Díganme en el chat si ustedes también lo tienen cortado. Sí. Esperemos un ratito a Vero que ya va a volver. Acá estoy, ¿me escuchan ya? Bien. Sí, me quedé congelada. Perdón, el internet en mi casa hoy está un poquitito inestable, pero bueno, acá estoy. La idea es empezar a pensar en estos primeros pasos que podemos dar para formarnos en lo que es evaluación neurolingüística. Así que si les parece, Anto, voy a compartirles la pantalla. Chiqui. Ahí está, vamos acá. Avísenme cuando se vea. Ahí yo hice el cuadradito. ¿No se ve? ¿No? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. Había puesto el cuadradito en un intento de que quedara mi coso ahí, pero ese cuadradito violeta es para apoyar la cámara arriba y que no me tapen las cosas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es esto de los primeros pasos en la evaluación neurolingüística. Lo primero es, ¿qué es una evaluación neurolingüística? Esto que les decía un poco antes, que hay como, de alguna manera, cierto halo de misterio en lo que incluye la evaluación y qué cosas contempla. Primero estamos pensando de que es una evaluación del lenguaje, en realidad, que tiene un fundamento neurolingüístico. ¿Qué es este fundamento neurolingüístico? Porque está muy discutido también qué es la neurolingüística. ¿La neurolingüística existe? Porque no es una especialidad, es una cosa que esté ahí, que tiene un gris, en el cual nadie termina como de definirlo. En realidad es una concepción, es un marco teórico en el de nosotros vamos a contemplar tanto la parte lingüística y las dimensiones lingüísticas del lenguaje, como el sustento neurobiológico. Entonces se supone que cuando uno realiza una evaluación neurolingüística tiene en cuenta este sustento neurobiológico que está detrás de los trastornos del lenguaje. Por eso el enfoque en una evaluación neurolingüística actual es totalmente diferente a cómo se evaluaba el lenguaje en la década del 80, en la década del 90. ¿Sí? Está muy marcado, muy atravesado por los test que uno utilice, porque se supone que en la elección de los test que voy a utilizar está también un marco teórico que lo sustenta. Por eso de repente me dicen, bueno, yo tengo la escala alfa, ¿me sirve para evaluar un paciente con trastorno del lenguaje, o la escala beta? Y sí, pero no es una evaluación neurolingüística, digamos, el marco teórico es completamente diferente, ¿sí? Nosotros hoy en día creemos, digo esto porque siempre el paradigma va a ir actualizándose y va a ir cambiando, que un trastorno un trastorno del lenguaje, perdón, es una alteración que ocurre en un contexto de una base neurobiológica influenciado por el medio ambiente también, donde también entran en juego las habilidades lingüísticas y la experiencia lingüística del sujeto, pero el mayor peso tiene que ver con un compromiso pensándolo desde que el lenguaje es una habilidad cerebral superior, ¿sí? En donde va a estar afectado no solo el área del lenguaje, sino también la memoria de trabajo verbal, donde hoy se piensa que hay un rol
sumamente importante en la afectación del plano lingüístico y pensar un poco cómo se comporta el lenguaje, ya no como áreas específicas, como se pensaba antes, lo temporal es lo semántico, tal cosa, sino más bien en circuitos que se van activando en donde sí entran en funciones corteza cerebral y demás, pero bueno, en eso no me quiero meter, pero saber que los test que estamos utilizando, por ejemplo el SELF 5, que es el más recomendado, que es lo primero que se tienen que sentar a aprender, es a tomar el SELF, tiene mucho de esto metido en él, ¿sí? Lo que es atención auditiva, memoria, gramática, como todo integrado. No me quiero ir por las ramas demasiado. Entonces, esto que acabo de decir es un poquitito lo que está acá escrito de manera más ordenada para que ustedes puedan tener después el apunte. En la evaluación neurolingüística vamos a evaluar aptitudes y habilidades lingüísticas contemplando al lenguaje como una habilidad cerebral superior y a partir de las que se describe la competencia comunicativa y lingüística del paciente en cada uno de los aspectos del lenguaje. Si hay algo que no se entiende, por favor, me preguntan, no hay ningún inconveniente. Esta es otra pregunta que hacen mucho en los grupos de WhatsApp y demás, que se escucha mucho, es ¿quién puede hacer una evaluación neurolingüística? Cualquier fonoaudióloga. ¿Sí? Cualquier fonoaudióloga que tenga la seriedad suficiente de ponerse a leer al respecto, a sabiendas de que la primera evaluación neurolingüística que hagan en su vida no va a ser la mejor, porque uno está aprendiendo, ¿sí? Pero con estar recibidas, no sé si son todas argentinas quienes están acá, cada uno tendrá su reglamentación correspondiente en el país que esté, pero en Argentina simplemente con ser fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología o doctor en fonoaudiología, lo que sea que hayan tenido el título, están habilitadas para hacer una evaluación neurolingüística. Lo que sí es necesario es seriedad y formación, pero lo mismo es para tomar una audiometría, ¿sí? Sé que en algunos lugares desde los colegios de fonoaudióloga he escuchado decir que no cualquiera puede hacerlo y que más que hay que tener una formación específica. Sí, hay que tener formación específica en el área, ¿sí? Al igual que cuando yo me siento y hago una autoemisión acústica, si yo no tengo ni idea, no puedo agarrar un autoemisor por más automático que sea. Esto no es tan automático, lo hace uno, pero tengo que tener la seriedad de la formación. Pero con Serfo no alcanza y es importante que nosotros nos formemos en esto porque si nosotros no lo hacemos van a meterse gente de otras áreas a tomar nuestro lugar, ¿sí? Hoy en día Pero hay una... discúlpame, ¿no? Sí, No, sí, yo no estoy viendo la pantalla. Tu ¿no? pantalla no la ¿Vos me veo. El parece que PowerPoint. estás anclada? ¿Estarás anclada? Yo no ¿Alguien más? sé. ¿Alguien ve la pantalla? Yo sí la veo. ¿Vos Yo la sí veo la Ah, bien. ves? entonces soy yo. Anton, Entonces soy yo. debes, Perdón, debes, perdón. debes haberte anclado. Fíjate si... Gracias las que contestaron. Sacate... Te anclé a vos, pero no veía la pantalla y pensé que todas veían igual. Perdón, seguí. Bien. Bueno, hasta acá entonces vamos con lo que son las áreas de incumbencia. ¿Qué se necesita? Yo creo que la primer traba es el miedo que hay a agarrar un test formal o agarrar una prueba formal. Uno no puede de un día para el otro pretender hacerlo aceitado y de taquito. Eso no va a pasar. Pero la realidad es que tampoco es una operación a corazón abierto. Uno tiene la posibilidad de arreglar el macanón que se mande, ¿sí? Siempre se puede volver a citar al paciente, siempre se puede poner a grabar la sesión y de última analizarlo después y tratar de resolver lo que haya ocurrido, ¿sí? Entonces, el primer paso me parece más importante que no menor, es perder el miedo. Y lo digo porque muchas veces en supervisiones, con distintas fonos, uno dice, bueno, tomale tal prueba, tomale tal prueba, tal prueba, tal prueba, tal prueba. Bárbaro, nos vemos a los 15 días. ¿Y tomaste? No, porque no entendí, porque me asusté, porque no sé, me parece mucho. No, hay que sentarse, acomodarse y darle para adelante. A veces son muchas pruebas. El SELF puntualmente es un test que es muy largo, es muy intenso, uno no puede aprenderse todo de una. Si yo para cada evaluación tengo que tomar 6 o 7 pruebas, no puedo aprenderme todas la misma semana. Entonces, para mí lo más operativo es decir, bueno, me aprendo el primer subtest del SELF y a todos mis pacientes le tomo eso. Entonces me voy como entrenando en mi misma agenda. Por ahí aprendo 1 o 2 subtests por semana, se pueden aprender perfectamente. A la semana siguiente o la sesión siguiente agarro otras 2 pruebas y se las aplico a todos los pacientes a los que se puede aplicar. Pero en cualquier paciente que tenga un compromiso del lenguaje,
hay que hacer una evaluación neurolingüística. Entonces, es importante hacerlo. Vamos a tener tanto pruebas formales, que son test y baterías estandarizadas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos nombres, y pruebas informales. Y a su vez después hay pruebas que quizás son complementarias, que no se usan en todos los pacientes, como una batería de base, que es a donde yo más me oriento, y después están las pruebas complementarias. ¿Qué vamos a evaluar? Nosotros consideramos al lenguaje dividido por aspectos, ¿sí? Por un lado tenemos el aspecto fonológico, que tiene que ver con los sonidos que los chicos utilizan, cómo utilizan estos sonidos, y a su vez la conciencia fonológica, o sea, la parte expresiva y la parte de procesamiento, no receptiva, pero sí de procesamiento. Después tenemos el aspecto morfosintáctico, que tiene que ver con la parte sintáctica, o sea, lo que era, digamos, el análisis de lo sintáctico y de lo morfológico, ¿sí? La forma de las palabras, que eso también tiene un revés, que es la conciencia morfológica, que es importante evaluarlo a partir de los 8 años, pero básicamente tiene que ver con el uso de las reglas. Es un aspecto fundamental en el estudio de los chicos con trastorno del lenguaje, porque es bastante común que la competencia del uso de las reglas gramaticales esté afectada. El aspecto léxico-semántico tiene que ver con el nivel de vocabulario, con la comprensión, con todo lo semántico, y el aspecto pragmático, por supuesto, que es el uso y la comunicación. Los 4 aspectos tienen que estar evaluados en una evaluación neurolingüística. A veces pasa que cuando están empezando, como si un chico no tiene fallas pragmáticas, el aspecto pragmático por ahí ni lo evaluás, porque ves que está bien, pero en el informe tiene que estar aclarado que eso está bien, porque si no parece como que me lo olvidé. ¿Sí? Siempre vamos a contemplar dentro de la evaluación no solo las debilidades, que a veces son fáciles de ver, sino también las fortalezas en el lenguaje del paciente. Y siempre vamos a tener una mirada que vamos a abarcar tanto la parte expresiva como la parte receptiva o de procesamiento. Se está queriendo dejar de hablar de receptivo para pasar a procesamiento. Utilizar el término procesamiento todavía no está del todo consensuado esto, pero bueno, está ahí como conceptualmente que el lenguaje se procesa más que comprenderse, es para pensarlo. Vamos a utilizar material concreto, material figurativo, puedo utilizar videos caseros, sobre todo en la parte formal de la evaluación. Está bueno saber cómo es el uso del lenguaje en casa. Para eso, si los papás se enganchan, puedo pedirles una grabación o lo que fuera para yo después analizarlo. También puedo pedir de grabar o de filmar. Siempre que pidan grabaciones hay que avisar, ¿no? Si se puede por escrito mejor. Hoy en día ya como que el uso de las filmaciones no es tan resistida de parte de los padres, hace unos años mucho que no querían, pero bueno, también se puede poner a grabar. Yo recomiendo mucho poner a grabar la sesión cuando empezamos a entrar en dudas, poner a grabar directamente, entonces después cuando hay alguna cuestión que dudo y qué sé yo, puedo escuchar la grabación. Esto al menos cuando estoy empezando, después imposible grabar todas las evaluaciones, pero se puede hacer al principio. Recursos lúdicos, por supuesto, porque son niños. Hay algunos test que utilizan de por sí recursos lúdicos y hay algunos test que son más formales, como es el caso del SELF, que no se necesita ni se recomienda el uso de recursos lúdicos. ¿Cómo vamos a diagramar la evaluación? Que esta es otra cuestión que es importante. Yo la pienso de alguna forma. Si yo tengo que partir, bueno, de nenes de menos de 3 años en nenes de más de 3 años, ¿sí? En nenes de menos de 3 años, 4 sesiones, 5 como mucho. Siempre primero arranco con una entrevista inicial, que yo en este momento la estoy haciendo virtual, con los papás, sin el paciente, para poder conversar sobre todo lo que haya que conversar referido al lenguaje, al desarrollo, a la casa, a lo que fuera. Después 2 o 3 sesiones con el niño, y donde sumo también y pido los videos en la casa y demás. Y después una última sesión de devolución, entrega de informe neurolingüístico. En estas sesiones yo voy a tratar de meter aquellas herramientas que me den más información rápidamente sobre el lenguaje. Yo recomiendo utilizar la escala RIL,
que es sumamente fácil de administrar, es un cuestionario que se les hace a los papás, es más bien cualitativa para que las que no les gusta tanto la parte de los test formales, la escala RIL es bastante cualitativa, se puede administrar la escala McCarthy, que es el inventario de palabras, que está bueno también para darles a los papás cuando recién lo están conociendo, que inclusive estas pueden darse en la anamnesis también. Y después como escala formal, yo uso el Preschool 5, ¿sí? Y en el caso de que hubiese alguna alteración pragmática, esto después lo vamos a repetir, pero por las dudas, para que quede claro, el ICRA A, que es una batería argentina para evaluar la producción y la competencia de los actos de habla básicos en la comunicación. Para nenes de más de 3 años y medio, ya tengo que pensar en más sesiones, ¿sí? Siempre la última sesión es la de devolución y entrega de informe neurolingüístico, siempre en el mejor de los casos, porque a veces uno se va atrasando con los informes, siempre uno pretende tenerlos para el momento de la devolución a los papás, en el ideal, y la realidad es que muchas veces uno no llega, ¿sí? Por otro lado, la evaluación en un nene más grande, como hay más producción verbal, es obviamente más larga, porque hay más información para recabar. Entonces, por eso pensamos, pero lo mismo en no más de 6, 7 sesiones. No puedo extenderme ad eternum y seguir evaluando y evaluando y evaluando, porque tengo que llegar a un resultado. Si después me queda alguna duda con alguna cuestión, yo puedo utilizar pruebas complementarias y lo puedo poner después en el tratamiento. Para mí es ley no empezar a trabajar sin haber completado la evaluación neurolingüística. Aunque me desespere y yo vea que el paciente tiene esta dificultad con tal y cual cosa y yo digo, ay, pero no se le entiende nada, pero yo ya sé que lo... No, paciencia, terminar la evaluación, porque si no hay una cuestión de desorden con los padres, ¿no? Que yo a veces me pongo... a veces no, trato siempre de ponerme del lado de los papás, no solo del lado del evaluador, que él está cómodo y demás, y pensar cómo me llegaría a mí la información si yo fuera la madre y la fono me ve un día, me tira una cosa, después todavía me tira la otra, pero mientras lo está evaluando, y de repente yo puedo haber dado una pauta o alguna cuestión, y cuando me siento a mirar toda la evaluación, puedo darme cuenta de que esa pauta quizás no era la más feliz para este paciente, porque no hay pautas universales para estimular el lenguaje, ni recomendaciones que sean lo más individualizadas posible. Entonces, yo les recomiendo, digamos, sencillamente iba a decir, humildemente, que terminen la evaluación y citen tranquilos a los padres, sin el hijo de vuelta, explicar que esta sesión también se cobra porque tiene que ver con la misma evaluación, que es todo el convete, y ahí se pueden entregar el informe, explican qué es lo que observaron, explican qué van a trabajar, de qué manera, porque muchos padres ni se imaginan lo que es una sesión fonoaudiológica, y luego arranco con el plan de tratamiento. En general es más fácil empezar por las pruebas que evalúan la vertiente comprensiva porque me ubica rápidamente al paciente, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta que alguna quiera hacer? Pueden, ¿eh? Porque yo estoy hablando como un loro. Ah, ahí había visto en el chat, perdón, que no lo había hecho. A ver, no había visto. Esperen que dé una miradita rápida. Preschool 5, Preschool 5 para hacer evaluación neurolingüística, sí, en niños de hasta 3 años. Después de los 3 años, Valentina, yo te recomiendo pasar al Self Preschool 2, porque la verdad es que la escala Preschool 5, que es un trabalenguas, la escala Preschool 5 es bastante benevolente o regalona, como dicen algunos por ahí. Entonces es más conveniente y más completo para mí pasar a la escala, no, a la prueba del Self Preschool 2. Y yo sí utilizo el Preschool 5 en los nenes más chiquititos. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? De alguna forma haga señales de humo.
¿Qué vamos a evaluar dentro del aspecto fonológico? Vamos a dividir en lo segmental y en lo suprasegmental. Lo segmental, los segmentos del habla. Y vamos a analizar cómo está eso, la producción de fonemas, los sonidos, hay estructura silábica, hay combinación de distintas combinaciones consonante-vocal, vocal-consonante, vocal-consonante-vocal. ¿Cómo está la parte articulatoria? Sí, el PPT no tengo drama, igual la jornada queda grabada, así que lo pueden seguir viendo y el PPT no tengo problema, no sé tanto cómo se puede hacer operativamente, pero sí, de mi parte no hay problema. Se puede Vamos a mandar por analizar, mail. sí, ningún problema. Vamos a analizar los procesos fonológicos, siempre tengo que tener en cuenta utilizar alguna prueba de lenguaje dirigido y otra prueba de lenguaje espontáneo, o sea, analizar el lenguaje espontáneo siempre es ideal. Vamos a evaluar discriminación auditiva y habilidades de conciencia fonológica fundamental, que esto no se evalúa todas las veces, hay que evaluar conciencia fonológica. No se queden solo con los procesos y con lo articulatorio, porque eso es solo la punta del iceberg. Detrás de lo que el niño dice está toda la otra parte, que son las habilidades metalingüísticas que tienen que ver con la conciencia fonológica. Y desde lo suprasegmental vamos a evaluar la prosodia, ¿sí? Juntura, velocidad, ritmo, acentuación, ver si es típica, no típica, si es adecuada a la edad materna, al lugar donde vive el paciente y demás. Ahora no recuerdo si puse las pruebas o no. A ver, ¿con qué evaluamos? Sí, las puse. ¿Con qué evaluamos? Hay millones de pruebas, ¿sí? Para evaluar todo esto. Montones. Yo pongo las que yo utilizo, ¿sí? Pero después, si ustedes se sienten cómodas con otra prueba, por ejemplo el RFI, el Registro Fonológico Inducido de Montfort, yo la verdad que no lo uso nunca. No me termina de cerrar, no sé, no es que no me cierre, la prueba en sí no tiene nada, pero yo prefiero evaluar de otra manera. Y está bien, ambas son sensibles, tanto el RFI como un barrido. Yo, por ejemplo, el RFI toma lenguaje espontáneo porque te hace una imagen, vos decís qué es, si lo hice mal se lo hago repetir, entonces toma lo espontáneo y lo repetido. Yo lo espontáneo lo analizo a partir del lenguaje espontáneo y la repetición a partir de una repetición de palabras. Siempre tienen que estar las dos cosas, eso es lo importante. Yo tomo el lenguaje espontáneo y tomo una listita de palabras en un barrido fonológico. Lenguaje espontáneo, por lo menos 50 palabras que grabo en una conversación, grabo con el celu, después desgrabo, y eso me sirve para ver lo fonológico, para ver la variabilidad léxica cuando habla, para ver la competencia sintáctica, para ver las clases de palabras, para ver cómo es lo discursivo en general, la conversación. Entonces, lenguaje espontáneo no puede faltar, ¿sí? Yo, en vez de que se metan con la hora de juego lingüístico, prefiero que tomen lenguaje espontáneo. Eso es siempre útil. Una conversación tranquila del tema que al chico le guste. Barrido, y para evaluar conciencia fonológica pueden utilizar el PECFO, que es re sencillo, o la parte de conciencia fonológica, el Self Preschool 2. El Self 5 no lo tiene. ¿Qué más? A ver, en el aspecto léxico-semántico, vamos a ver, yo quiero poner así porque algunas las veo y escucho si van preguntando. ¿Qué vamos a tomar del aspecto léxico-semántico? Bueno, por un lado, vocabulario activo, en donde vamos a analizar las palabras que los chicos activamente utilizan en su lenguaje, esto sobre todo cuando son más chiquititos. Después a veces cuando son más grandes uno no puede andar analizando todo el vocabulario activo, pero sí cuando son más grandes vemos cómo es el estilo del vocabulario, si es un vocabulario rico, pobre, si hay variabilidad, si es adecuado el contexto, ¿sí? Y el vocabulario expresivo lo pueden evaluar con el Gardner, One Word y con la prueba de vocabulario del Self Preschool 2. El Gardner es una prueba vieja, horrible, en blanco y negro, pero que está baremado en chicos monolingües. El One Word es una prueba bonita, a color, con los términos un poco más actualizados, porque es una prueba relativamente reciente, pero que está baremado en niños bilingües de Miami. Los chicos bilingües tienen menos nivel de vocabulario que los monolingües. Entonces tiene una trampa el One Word. Cuando yo se lo tomo a un chico con trastorno del lenguaje, en general da que es normal. Entonces no es sensible a la patología. Por lo tanto, a mi criterio, solamente puede utilizarse de manera cualitativa y no cuantitativa, ¿sí? El Gardner, en su diferencia, es antiguo, es feo, sigue puntuando dentro de la media, o sea, es sensible, pero
tiene palabras que son del año del Soto, con máquina de escribir, qué sé yo, cosas que no existían ni las computadoras, entonces eso es medio jorobado. Pero de alguna manera nosotros vamos a también analizar cualitativamente lo que está ocurriendo, entonces esto es importante. Y el vocabulario, siempre tengo que tomar vocabulario expresivo y vocabulario receptivo, porque nos va a permitir ver si el chico tiene más un TDL o un trastorno del lenguaje debido a alguna otra cuestión. Entonces eso es recontra mil importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y a su vez vamos a evaluar amplitud y profundidad del vocabulario, ambas cosas, ¿sí? Todas estas que están en negrito, en subrayado, tienen que ver con las habilidades lingüísticas que nosotras vamos a evaluar, ¿sí? Y qué pruebas, por eso después les paso el Power, así esto se lo van viendo y ustedes se van acomodando con esto, qué pruebas nosotras tenemos a disposición para analizar cada una de las variables que nosotros querramos, ¿sí? Por ejemplo, recuperación léxica la podemos evaluar con fluencia verbal semántica y con expresión verbal del ITPA. Yo no me gusta mucho el ITPA, la verdad es que no lo tomo tanto, prefiero ya el self y he dejado de tomar el ITPA. Primero porque viene de otro modelo teórico, entonces es una prueba en realidad neuropsicológica, no lo veo tan adecuado, pero bueno, tampoco es que está mal. Viviana, ¿querías preguntar algo? No, la silenciamos ahí. Ahí está. Comprensión de enunciados de longitud creciente. Fundamental evaluar esto, ¿sí? La comprensión se desglosa, o sea, nosotros para procesar el lenguaje tenemos que tener una buena capacidad de retención de las oraciones, una buena posibilidad de procesamiento, que esto lo va a dar la memoria de trabajo, por eso es importante evaluar memoria, y a su vez una buena comprensión de conceptos que están dentro de las oraciones. Entonces, ¿qué pasa? El ITPA evalúa la comprensión de oraciones a partir de un cuento y después hace preguntas sobre el cuento. Y no permite desglosar en qué punto está el problema comprensivo del paciente. En cambio, el self sí lo tiene desglosado de esa manera y para la terapéutica, si bien es más difícil evaluar con el self, y es un engorro la puntuación y en el momento de sentarnos a planificar la intervención, el self nos aliviana a tiempo. Entonces está buenísimo, está marcado en el cuadernillo, de hecho, en cuáles áreas hay dificultades, en cuáles áreas no, qué cosa dentro de cada área, por ejemplo, qué sé yo, en la comprensión de enunciados, bueno, a partir de cuántas cláusulas al paciente se le empieza a complicar, entonces yo sé que en la intervención tengo que trabajar la comprensión de oraciones de tantas cláusulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien por un lado se nos complica la vida porque es pesadito y largo para aprender a evaluar, por otro lado, en el momento en el que me tengo que sentar a planificar la intervención, me siento en cuadernillo, analizo lo que tomé y va como piña, ¿sí? Fluye mucho más fácil. Entonces ahí se vuelve importante. Analogías verbales también está bueno evaluar, eso lo pueden tomar con el ITPA, con asociación auditiva. Comprensión yo solo tomaría como una prueba complementaria después de la evaluación inicial. Comprensión de conceptos básicos es fundamental y eso se evalúa con el Self Preschool o con el Self 5. Sinonimia y antonimia, quienes usan por ahí el Terman, o sea, si toman el ITPA, tienen que complementar con el Terman o con alguna otra cosa porque les va a quedar incompleto. Por eso mi recomendación es que lo tomen directamente desde el self. Con el self 5 y ya está. A su vez vamos a evaluar la capacidad de establecer relaciones semánticas entre palabras, ¿sí? ¿Por qué vamos a evaluar las relaciones semánticas? Porque esto influye después en la comprensión discursiva, que es como el objetivo final de todos los tratamientos en un chico con trastorno del lenguaje, que la comprensión discursiva esté bien.
Dentro del CELF 5 tenemos un ítem para comprar, para poder evaluar, perdón, la comprensión de textos, que es el ítem comprensión oral de textos, que en realidad son párrafos largos con introducción, nudo y desenlace, que es mucho más completo que comprensión auditiva del ITPA, nos marca mejor en dónde están las dificultades. Y la pelota traviesa es una prueba más de renarración. También está el pez plateado, que esta forma parte de la batería ICRA, que también se puede utilizar más con criterio pragmático que otra cosa. Hasta acá de la parte léxico-semántica, chicas, ¿alguna pregunta? Voy muy rápido, ¿se entiende? A ver si en el chat hay algo. Nada. Bien, seguimos. A ver, ¿alguien puso algo? Gracias. Bien. Después, obviamente que esto es mucha información ahora. Yo, si les paso el power sin ningún problema, la jornada va a quedar grabada, como decía Anto al principio, así que pueden refrescarse. Yo les diría que con santa tranquilidad se sienten a releer todo, vean qué herramientas tienen, qué herramientas no tienen. Si alguna, al final del PPT está ¿cómo es? Mi celular, mi WhatsApp, mi teléfono, mail de contacto, lo que fuera. Pueden contactarse conmigo sin ningún problema y les puedo facilitar la prueba que quieran, que no tengan. Están súper invitadas, así que cuenten con eso. O por Instagram, por donde quieran, me pueden contactar también por ahí, que no va a haber problema, ¿sí? Bien. Morfosintaxis. Morfología, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? A partir del lenguaje espontáneo. Es clave el lenguaje espontáneo, ¿sí? Es mucho más importante de lo que uno por ahí se piensa. Vamos a analizar las respuestas del paciente en otras pruebas que requieran evocación léxica. Por ejemplo, no sé, en vez de pintor, pintadero, qué sé yo, en vez de verdulero. Bueno, eso no, es más difícil. No sé, se me volan el pelo en vez de se me vuela, qué sé yo, todos esos errores de la forma de las palabras los vamos a tener que evaluar. Lo podemos evaluar a partir del lenguaje espontáneo y también en la prueba de morfosintaxis, la prueba de morfosintaxis del CELF 5 también lo podemos evaluar. La sintaxis, lo mismo, a partir del lenguaje espontáneo y dirigido. A ver que hay una cosita en el chat que vamos a ver. Bien, la gramática automática la podemos utilizar, la podemos evaluar, no utilizar a partir de integración gramatical del ITPA, pero que es una prueba que es bastante incompleta para armar el plan de tratamiento, no se las recomiendo para nada. Y el uso de reglas gramaticales y también algo de la gramática automática y de la morfología se pueden evaluar a partir de la prueba de morfosintaxis del CELF, que es recontra completa y tiene como un apuntecito que está bueno. Nosotros tenemos poca formación en gramática en la facultad, entonces, nada, si ustedes, quienes quieran hacer la parte del lenguaje, en algún momento estaría bueno hacer una formación en lingüística, algo, leer un poquitito más de lingüística, porque la verdad es que la formación en todas las universidades, no quiero criticar de más, pero en todas las universidades es medio flojita, entonces tener ahí un refuerzo nunca está de más. ¿Qué más? Comprensión de reglas gramaticales, lo pueden ver a partir de ejecución de indicaciones del CELF 5, producción de frases, lo podemos ver en elaboración de frases del CELF, que es una prueba re difícil para que los chicos hagan, se les da una palabra y una imagen, y los chicos tienen que decir una oración utilizando esa palabra y la imagen. Y la verdad es que esto es para los nenes más grandes y les cuesta un Perú, iba a decir una mala palabra, les cuesta un Perú llegar a dar esa prueba. Hay una cosa, cuando los nenes son chiquititos, es muy fácil detectar un trastorno del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablan mal, entre comillas, por la persistencia de los procesos fonológicos de simplificación. Pero cuando los chicos crecen, resuelven cerca de los 5 o 6 años los procesos fonológicos, da una sensación de recuperación, se llama recuperación ilusoria, esto en el cual los chicos
resuelven los procesos fonológicos, pero no resuelven el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje sigue ahí, y solo puedo ver, esto no es algo que digo yo, lo dice por ejemplo Conti Ramsen, y hay varios autores que adhieren a eso, solo puedo detectar la presencia de un trastorno del lenguaje en un niño de más de 5 años a partir de una evaluación neurolingüística completa, de una prueba formal. Entonces, ojo, no se guíen por cómo hablan los chicos. Pero sí, por ejemplo, en esta prueba caen todos los que tienen un trastorno del lenguaje, tengan la edad que tengan. Puzzle de palabras también es una prueba que es súper sensible para detectar trastornos del lenguaje. Los chicos tienen que armar una oración, 2 oraciones a partir de un listado de palabras, y ahí se ve bien la rigidez para armarlas, para combinar y demás. Esto está, esperen que no se me pasó la diapo. Y el aspecto pragmático, donde vamos a evaluar la competencia comunicativa, los actos de habla, si es un paciente chiquitito, si es más grande ya no. Vamos a evaluar los precursores no verbales de los actos de habla en el caso de que el chico no hable, formatos de interacción, funciones del lenguaje, etcétera, etcétera. Esto sobre todo en los más chiquititos. Y yo puedo usar el CCC de Bishop, ¿sí? Puedo utilizar el ICRA para la parte de actos de habla, puedo utilizar una prueba de renarración, puedo utilizar las escalas de valoración pragmática del Self Preschool 2, o la parte de evaluación de habilidades pragmáticas y verificación de habilidades pragmáticas del Self 5, ¿sí? Y estas son, creo que, las pruebas por ahí que más se utilizan. Hay muchas pruebas para evaluar. Yo les puse, a ver, les falta evaluar algo. Sí, ahora te digo. De todo esto yo me guío más. Por el ICRA, el CCC no lo uso nunca. En los nenes más chiquititos, chiquititos me refiero de menos de 3 años, con cierta sensación de que la pragmática no está bien, uso el ICRA para ver si están los actos de habla básicos o los precursores de los actos de habla básicos. En los más grandes sí utilizo estas escalas de valoración, me quedé pensando, estas escalas de valoración, porque quizás a veces son como bastante, no sé, como me cuesta a mí observar lo pragmático de una manera más dura, ¿no? Como que siento que a veces lo pragmático tiene que ser el uso del lenguaje. Entonces, de hecho, es difícil encontrar una batería formal para evaluar lo pragmático, ¿sí? Porque es como medio artificial. El self me parece que se las arregla bastante bien con esto de la verificación de habilidades pragmáticas y demás, esto de pensar una situación y de ir chequeando conductas, me parece que está bueno, y sí el ICRA para los más chiquititos. El self 5 le falta evaluar conciencia fonológica, que lo pueden sacar del PECFO o del Self Preschool. ¿Por qué no evalúa? Porque ya son nenes grandes y se supone que la conciencia fonológica, esto es mi interpretación, ya está establecida. Entonces yo contemplo, porque muchos chicos con trastornos del lenguaje llegan a los 6, 7, 8, 9 y he visto hasta 10 años sin poder siquiera segmentar en sílabas o identificar sílabas dentro de palabras. Le falta evaluar vocabulario y le falta evaluar renarración. Yo eso lo complemento con pruebas de conciencia fonológica, con pruebas de renarración. Yo uso más el PES plateado y fluencia verbal semántica, ¿sí? Con eso sí lo complemento y con eso están, como para empezar. Después, si quiero ver algo de discriminación auditiva o alguna cosa así, lo tomo después de haber terminado la evaluación. No sé, Karen, si eso respondió tu pregunta. Y la memoria de trabajo es otra cosa que es fundamental. Self 4, nada. Self 5, no el 4. Una comparación en el mismo paciente, le tomo el Self 4, le tomo el Self 5, ay, se me traba mucho Self 5, y el Self 5 da mucho más bajo que el Self 4. ¿Qué pienso yo de eso? Porque ya conozco al paciente que el Self 4 es muy regalón, entonces es mucho mejor y más sensible para diagnosticar el Self 4.
el self 5 que el 4. El 4, erradíquenlo, pásense al 5, que es muy parecido, pero cambiarán las pruebas, lo van a saber tomar rápidamente si estaban acostumbrados a tomar el 4, pero se pasan al 5, ¿sí? Ah, qué bueno. Quería saber eso para hacer la evaluación completa. Sí, sí, ¿está bien? Cualquier duda, igual que tengas, si estás haciendo la jornada conmigo y no se entiende algo, escríbeme. Estoy en vías de hacer un video nuevo sobre la jornada esa, después les cuento y se los cambiaría, porque hay algunas cositas que quisiera agregar. Igual es lo mismo, o sea, cambio un video por el otro. Pero me parece que me encontré la vuelta de explicarlo un poco más fácil. Bien, memoria de trabajo verbal. Hay amplia evidencia en la bibliografía de que los chicos con trastorno del lenguaje tienen dificultades en la memoria de trabajo, por lo tanto no puede faltar la evaluación de la memoria de trabajo. Lo pueden evaluar con el spam de dígitos, serie directa, serie inversa, lo pueden evaluar con la repetición de oraciones, lo pueden evaluar con pseudopalabras o con memoria secuencial auditiva, la que quieran. Yo como tomo el self y ahí ya está, me facilita la vida y lo tomo directamente con eso, ¿sí? Esto un poquitito les muestro cuáles son, porque son 8 menos 10, estaba pensado para que durara 1 hora y quiero darles un espacio también por si quieren hacer algunas preguntas y demás. Self Preschool es lindo, ven que las imágenes son agradables, es cortito y completito. El Self Preschool es un chichecito. El ITPA, si bien esta es la versión moderna del ITPA, hay una versión mexicana también, pero como que no está muy linda. Pueden tomarlo también con esto, ¿sí? La versión mexicana es que eso que se llama el ITPA 3 y este se lo conoce como el ITPA 2, pero este es el que es más completo. Este es mejor que la otra, pero bueno, mi recomendación, ya que acá me están escuchando, es dejar el ITPA y pasar al self, ¿sí? Pero bueno, no es venenoso el ITPA, ¿sí? Lo que pasa es que también es más fácil de tomar. No, ninguno de estos necesita, esta es otra, muy buena la pregunta, Valen, ninguno de estos test necesita una certificación para ser tomado, ¿sí? Es, sí, la seriedad de sentarse a escuchar, de sentarse a leer el manual, de formarse, de saber tomarlo. Pueden hacer una formación informal o una formación formal. Cualquiera de las dos opciones está bien, ¿sí? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué me refiero con una formación informal? Leerlo ustedes en casa, qué sé yo. Pero nada, sí, aunque hagan un curso, chicas, siempre lean el manual, no dejen de leer el manual. Bien, ¿cómo elegimos las pruebas? Las que les den confianza. No hay una forma. Siéntanse a mirar, entender cómo funcionan, qué hacen, leer el manual, siempre que elijan una prueba, porque ahora yo les digo sí es el self, pero dentro de unos años va a dejar de ser el self, porque así es nuestra profesión. Entonces siempre hay que mirar la parte estadística, tratar de ver cuál es la sensibilidad de la prueba a la patología, ver cómo se hizo formación en estadística. Nosotros también tenemos muy poca, es una lástima, pero bueno, tratar de entender un poquitito más qué es lo que evalúa, cómo está baremado. Esto, por ejemplo, lo que les decía del One Word, que no es recomendable porque no está baremado en población monolingüe, entonces no es equiparable, qué sé yo, estas cosas hay que traerlas. Perder el miedo a las pruebas formales me parece súper, súper importante. Pacientes hipocúsicos sí se puede tomar. El self en hipocúsico, sí. Y nada más. Acá les dejo entonces. Esto es súper, digamos, es introductorio, ¿no? Son los primeros pasos. Después hay que sentarse y seguir profundizando. Uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de saber. Entonces esto nunca, de alguna forma nunca termina, qué sé yo, me parece que es como, está buenísimo que estén queriendo dar los primeros pasos y que quieran seguir formándose en esto, pero bueno, después de esto se sientan tranquilas, leen las pruebas, eligen, miren los test, a ver con cuál se sientan más cómodos, organícense, esperen que las quiero ver, así si quieren descomparto la pantalla,
así puedo verlas. Consulta para chicos pequeños de 3 que no tienen nada de lenguaje. ¿Qué escala puedo tomar? La escala RIL, el Preschool 5. Esto quiero decir que es importante. La escala RIL, el Preschool 5 y ojímetro, mirar. Cuando ustedes toman una prueba, no le tengan miedo al puntaje directo 0, ¿sí? Si yo agarro a un chico que no tiene lenguaje verbal y le tomo el Self Preschool, por ejemplo, me va a dar puntaje directo 0. Eso no me va a servir para un corno para trabajar, porque no me va a dar información de nada. Pero esa es la verdadera referencia para compararlo con un chico de su edad, porque un nene de 3 años que no habla nada está un año luz de un nene de su edad que tendría que estar contando un cuento. Entonces, el puntaje directo 0 que yo puedo obtener en una prueba más difícil me sirve para el diagnóstico. Se cortó. Eso no va a servir, tengo que ir a algo más fácil. Ay, me congelé, ¿no? ¿O me escucho? Sí, sí, te congelaste un ratito, si querés volver. ¿Desde dónde escuchar? No, No sé ni lo no, que un dije. segundo. Un Poquito. segundo. Nada, si la prueba, o sea, usar una prueba que da puntaje directo 0 para el diagnóstico y después tengo que buscar una prueba que sea más fácil para llegar a una valoración cualitativa, ¿sí? Entonces, el nene de 3 años no habla nada, bueno, el Self Preschool me da todo puntaje directo 0, me lo banco, y le tomo el Preschool 5 para tener algo de información para la terapéutica, ¿sí? Bueno, fue muy así, porque yo tiendo a enchufarme a 220. Estaban todos No, muy en bárbaro, silencio. bárbaro, Vero. Es que están todas en silencio. Están Ahora, todas si querés, muteadas. claro, están muteadas. Si querés, podemos o activar los audios o que hagan preguntas Sí. por el chat. Con lo que se sientan más cómodas, yo no tengo problema. Silencio. Bien. Bueno, igualmente si después surge alguna duda me pueden escribir, no pasa nada. En algunos casos volvés a hacer siempre una reevaluación, siempre. Muy buena pregunta, Tamara. Evaluación inicial, completo. Empiezo a trabajar 3 meses, vuelvo a hacer toda la reevaluación de vuelta para ver qué pasó. Tiene que haber cambios. A veces puede estar mucho mejor, a veces puede estar estancadito, pero algo tiene que haber cambiado, ¿sí? Y después, siempre que no pasen, perdón, siempre que no pasen está mal dicho, pero que no pasen más de 6 meses entre una reevaluación y la otra reevaluación. ¿Todas las baterías son pagas? Yes. Si vos te compraras la original, te sale un ojo de la cara. En Argentina nadie tiene ni ha visto nunca jamás en la vida un test original y todos vamos a lo que es ilegal y una batería truchingui. Yo las tengo en digital, todas, la gran mayoría, si alguna necesita me puede pedir, no hay problema, les comparto. Y después hay lugares que las venden y no queremos hacer apología del delito. En Fonos en Red, en la página, tenemos un montón de test para que busquen. Ujú. Gratis. Sí, para Ilegal. descargar, tal cual, ilegales, blanqueado. ¿Y dónde venden las baterías originales? En Argentina no. Las tenés que comprar afuera, Pearson, por ejemplo, TEA Ediciones, pero estamos hablando de 60.000 pesos, no sé, o por ahí, y no sé si no más. Así que difícil. No sé en qué vos cobrás, pero acá que cobramos casi que en patacones, es imposible para nosotras. Me suena caro hasta sacar una fotocopia. Es terrible, lamentable y terrible, pero bueno. Yo le preguntaba hace poco a un colega chileno si él, nada que ver, pero si él ponía los yogures para la terapia. Y me dice, sí. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes cuánto cobran la sesión? Y realmente no cobramos Nada. absolutamente nada. Entonces, mira, si nosotros vamos a pagar el yogur que sale 150 pesos, Claro, si ¿entendés? no podemos ni comprar el yogur, menos vamos a poner otra cosa. Si hay Valeria, me quedo con la truchingui, sí, pone Nora.
aprovechar profesionales con más experiencia. Sí, supervisar es importante. Yo acá no quiero hacer no quiero hacer apología de lo que sí hago, pero bueno, sí hago supervisiones. Para mí es importante supervisar en un inicio. Yo cuando recién empezaba, además de estudiar, supervisaba cada 15 días. Y era como que formación permanente, porque después si no, o sea, yo siempre he sido bastante metepata y gracias a las supervisiones he descubierto errores que estaba haciendo garrafales y que al hablarlo con otro te dicen, no, pero no es eso como vos lo estás pensando, nada que ver. Entonces está bueno, sobre todo quien trabaja sola en un consultorio, para no mandarse un macanón, ¿no? Alguien preguntó algo más, ¿qué hago con los test? Mira, yo he comprado y otros he fotocopiado, otros he impreso yo, depende cómo esté el valor de la resma y mi tiempo y mis ganas. En algún momento más de joven me imprimí todo el self preschool, hoy no lo podría hacer en ningún momento de mi vida, qué sé yo, lo compro, pero depende. Si está en digital, te puedes comprar un cartuchito color, una resma, y adelante. Para chicos de hasta 3 años, no, al revés. Para chicos de hasta 3 años es el preschool 5. ¿Sí? Ah, no, está bien, es como lo pusiste vos. De 3 a 5 años es el preschool y de más de 5 años es el self 5. ¿Sí? ¿Imprimir el manual? No, el manual tenelo y léelo en digital, que sale un huevo. Lo que sí tenés que tener es las imágenes, o sea, los estímulos y los cuadernillos, el cuadernillo de la toma, porque yo al principio no lo imprimía, medio miserable, no quería imprimir, pero la verdad es que me desorganizaba mucho. Más vale imprimir, fotocopiar, eso, bueno, aumentaba 10 pesos la sesión y lo sacás de ahí, pero tenerlo en la mano, porque eso sí es importante de tenerlo. ¿Sí? Libro logopédico para tratamiento, no te sé decir, Cecilia. Yo puedo recomendar autores para leer y formarte en lenguaje, Mendoza Lara, todo lo que venga de Bishop, que es en inglés, pero bueno, se puede traducir con el celu, vieron que ahora ustedes pueden con la camarita de Google Lens, traduce todo rapidito. Bishop, Tomlin, Comty Ramsen, McGregor, Badley, son todos autores que son recomendables. No lean de internet, digamos, no, yo no recomiendo leer nada que no venga de una revista indexada o un libro serio. En español, buenos recopiladores están Montfort y Aguado, que son recopiladores, que toman trabajos de estos autores en inglés que les estaba mencionando, pero bueno, hacen una buena recopilación, pero ellos no son autores, sino que son recopiladores. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. La formación nunca termina, ¿no? Como que uno nunca termina de leer. Que bueno, de un poco eso creo que nos gusta de esta profesión, ¿no? Porque si no hubiéramos estudiado otra cosa. ¿Qué pauta se sugiere? No, nada. Durante el periodo de evaluación no les digo nada a los padres. Sí les digo que una vez terminada la evaluación voy a darles las pautas y que en esas 5 o 6 sesiones que estoy evaluando se banquen la incertidumbre o esto de no saber. Yo no creo que haya pautas universales para estimular el lenguaje. Entonces, nada, me parece que está bueno tomar una pausa, terminar toda la evaluación y ahí sí, una vez que termino la evaluación, arranco. Para ver las grabaciones, ¿cuál es el link? Anto Pochettino, Ponos en Red. ¿No? Sí, lo mandamos por el grupo. Bueno, Vero, mil gracias. No, gracias a vos. Una Muchísimas linda. gracias, súper claro, súper claro. Bueno, ¿Nadie espero más quiere preguntar que les haya nada? servido, aunque sea de disparador, como para empezar a pensar y a ir formándose en eso. ¿Sí? Bueno, y gracias a todas por conectarse.
y muchas Veros se quedaron sin poder verlo, el grupo de WhatsApp estaba ahí, pero realmente fue la primera vez que lo empecé a transmitir por el Face y lo estaba haciendo mal, no lo puse público, después me di cuenta, así que hay algunas chicas que están ahí, pero bueno, muy poquitas. Bien, bueno, pero van a tener la grabación igualmente y ¿eso les va a llegar por mail? No, por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, por el grupo. Porque yo te digo porque veo pasar también que me llegaban mensajes, no lo pude ver, no lo pude ver, así sé que contestar también. Les digo que te escriban a vos directamente. Sí. ¿No? Bueno, chicas, muchas gracias por conectarse. Sí, sí, lo mandamos por el grupo de Fonos en Red. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto, chicas, conocerlas. Gracias, André. Sí, sí, el Power yo se lo paso a Anto y ella lo pasa. Bueno, Gracias. chau, chau. Hasta luego.